Muy buenas tardes. El día de hoy trataremos el tema de las bases de la ecología, un tema que sin lugar a duda para la gran mayoría de ustedes es conocido. Espero, sin embargo, al final de esta breve exposición, haber logrado dejar en ustedes, aunque sea algún nuevo conocimiento. El tema de la ecología en nuestros días se confunde con los programas ambientales y el mismo medio ambiente. Sin embargo, la ecología contribuye al estudio y la comprensión de los problemas del medio ambiente. Definamos ecología como una rama de la biología que estudia las interacciones que determinan la distribución, abundancia, número y organización de los organismos en los ecosistemas. En otras palabras, la ecología es el estudio de la relación entre las plantas y los animales con su ambiente físico y biológico. Factores ambientales. Los factores ambientales forman parte de un ecosistema que comprende la unidad fundamental de la ecología y contiene todos los componentes biológicos y físicos necesarios para la supervivencia, en donde los organismos bióticos y su ambiente físico o abiótico están interrelacionados de manera inseparable. Los factores abióticos son los factores del medio ambiente físico y se clasifican en tres grupos: factores energéticos, que es la fuente de energía que utilizan los seres vivos para llevar a cabo funciones; factores climáticos, que es la que se refiere a los factores que regulan las condiciones climáticas en general; y factores del sustrato, que son aquellas relacionadas directamente con el medio donde se desarrollan los organismos, agua y suelo, o sea, nutrientes y el pH. Los factores bióticos están conformados por todos los seres vivos presentes, y este se puede clasificar también en otros tres grupos. Productores, se les conoce como autótrofos, organismos capaces de formar su alimento a partir de CO2, agua y sales minerales. Consumidores, en un segundo lugar, son organismos heterótrofos, porque no pueden sintetizar sus propios alimentos. Se alimentarán de los productores o de algún otro tipo de consumidor. Y finalmente, los desintegradores o reductores, que son los que utilizan como fuente nutritiva las excreciones y los cadáveres de organismos. Poblaciones. Definamos como población el conjunto de individuos constituido de forma estable, ligado por vínculos de reproducción e identificado por características territoriales, políticas, jurídicas, étnicas o religiosas. Una población se define también por las características que trazan su perfil y sus límites. Las características del término población son las siguientes. Son entidades vivas, poseen una estructura concreta y funcionamiento ordenado, crecen y mueren, varían considerablemente de tamaño y de carácter. El crecimiento poblacional es el resultado neto de la natalidad, mortalidad y la migración. Las poblaciones muestran patrones característicos de incremento llamados formas de crecimiento de la población. Existen factores que limitan el crecimiento poblacional, que pueden ser abióticos o bióticos, y a su vez pueden ser extrínsecos o intrínsecos a la población. El clima, la humedad, los alimentos y otras poblaciones pueden causar la resistencia ambiental que frena el crecimiento. Para entender el concepto de factor limitante, antes hay que explicar las leyes del mínimo y del máximo. La ley del mínimo nos dice, dictada por Liebig en 1840, el desarrollo de una planta depende de la cantidad de alimento que le es presentado en cantidad mínima. La ley del máximo, por su parte, o también conocida como ley de tolerancia de Shelford, nos dice lo siguiente: si las condiciones ambientales se tornan extremas, ciertos organismos perecerán. No solo la escasez de algo puede constituir un factor limitativo, sino también el de su exceso. Consecuencias de la ley de la tolerancia. Primero, un mismo organismo puede tener un margen amplio de tolerancia para un factor y un margen pequeño para otro. Segundo, los organismos con márgenes amplios de tolerancia para todos los factores son los que tienen más posibilidades de estar extensamente distribuidos. Tercero, cuando las condiciones no son óptimas para una especie con respecto a un determinado factor ecológico, los límites de tolerancia podrán reducirse con relación a otros factores ecológicos. Y cuarto, el periodo de reproducción es un tiempo crítico en que los factores ambientales tienden a ser más limitativos. Si por el contrario la población resulta dañada, su crecimiento disminuirá,
De esta manera la interacción de las especies funciona como un factor limitante extrínseco para cada una de ellas. Pero a todo esto, ¿cuáles pueden ser ese tipo de interacciones? Las interacciones pueden ser intraespecíficas, que son las presentes entre miembros de la misma especie, por ejemplo rebaños, manadas de mamíferos, bandadas de aves, etc. Y las interespecíficas, las cuales están presentes entre miembros de diferentes poblaciones. La simbiosis es un tipo de interacción en la cual una especie puede vivir sin la otra. La competencia se presenta cuando dos poblaciones disputan un recurso limitado, resultando las dos poblaciones afectadas. Pero tarde o temprano una de ellas predomina, se apropia del recurso limitado y elimina a la otra. La depredación es cuando una especie, el depredador, captura a un organismo, la presa, y lo mata para alimentarse de él. La depredación opera a menudo como método natural de control para eliminar a los enfermos o a los más débiles. Comunidad. Todas las poblaciones en un área constituyen una comunidad. Solo los seres vivientes forman una comunidad o biocenosis, pero los factores abióticos no forman parte de una comunidad. La riqueza y abundancia de especies permite evaluar la estructura de la comunidad concibiéndola como la suma de sus partes. El término riqueza hace referencia al número de las especies, en tanto que el término abundancia se refiere al número de individuos por especie que se encuentran en las comunidades. Existen muchos factores que pueden limitar el tamaño de una población. Tales son el clima y los nutrientes. El flujo de energía. Muchas formas de vida vienen acompañadas de cambios de energía, a pesar de que la energía no se crea ni se destruye, según nos ha indicado la primera ley de la termodinámica. Entonces, ¿qué significa lo que dice la segunda ley de la termodinámica? En donde afirma que cuando la energía se transforma, pasa de una forma concentrada a una más dispersa. Cuando la energía pasa de un organismo a otro en las cadenas alimenticias, las transformaciones energéticas no son 100% eficaces. Los ecosistemas. El ecosistema es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico, mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes. Las especies del ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, plantas y animales, dependen unas de otras. Las relaciones entre las especies y su medio resultan del flujo de la materia y de la energía del ecosistema. Por ello, es un error considerar que nuestros avances tecnológicos, coches, grandes casas, industrias, etc., nos permiten el vivir al margen del resto de la biosfera, y el estudio de los ecosistemas, de su estructura y de su funcionamiento nos demuestra la profundidad de estas relaciones. El ambiente ecológico aparece estructurado por interfaces o límites más o menos definidos, llamados ecótonos, y por gradientes direccionales llamados ecoclinas, de factores fisioquímicos del medio. Definición de clases y ecosistemas. En todo lugar, con un clima y un relieve determinado, existen animales, plantas, seres vivos concretos. Estos seres vivos mantienen relaciones entre ellos mismos y con el medio. Aunque es conveniente dividir el mundo vivo en ecosistemas diferentes, cualquier investigación nos revela que rara vez hay límites definidos entre estos y que nunca están del todo aislados. Muchas especies ocupan y son parte de dos o más ecosistemas al mismo tiempo, o se trasladan de uno a otro en diferentes épocas, como el caso concreto de las aves migratorias. Flujo de materia y energía. Aparte del clima y el suelo, hay otro vínculo entre lo viviente y lo no viviente de un ecosistema. Se trata de la necesidad de que los organismos tienen para obtener una sustancia química como el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el fósforo y el agua principalmente. El agua también provee al ambiente en que viven muchos organismos. Los factores que controlan el ciclo del agua son la energía solar y la gravedad en su ciclo. El agua mueve desde la atmósfera a la tierra, a los mares y luego nuevamente a la atmósfera. La cantidad de cualquier elemento que hay en la Tierra es limitada, sin embargo los elementos se pueden encontrar en distintas formas y compuestos. Todas las sustancias químicas que son necesarias para la vida se mueven en ciclos biogeoquímicos.
Así se circulan de nuevo las sustancias asegurando que haya un abasto continuo de ellos. Dichos ciclos biogeoquímicos se pueden desarrollar en la litosfera y en la atmósfera. Así pues, estos pueden ser sedimentarios si su depósito geológico lo constituyen las rocas sedimentarias, gaseosos si los elementos están depositados en la atmósfera o en la hidrosfera. De todos los planetas conocidos hasta el momento, la Tierra es el único en el que se encuentra agua líquida. La biosfera es la parte de la Tierra donde se encuentran los seres vivos, es el espacio de la vida en nuestro planeta. Podemos encontrar seres vivos en la hidrosfera, en la litosfera y la atmósfera. La biosfera además presenta una gran diversidad, según como sean las condiciones del medio, el suelo, la temperatura y las precipitaciones, en cada lugar. La Tierra como un todo es una capa fina de materia en la superficie del planeta, en la que plantas y árboles echan sus raíces. La Tierra se ha formado durante miles de años. Además, esta está constituida de roca desgastada, materia putrefacta, vegetal y animal, y está influenciada por la lluvia, el aire, los productos químicos y otras materias orgánicas. Hemos llegado al final de este largo y tendido tema de las bases y de la ecología. Si olvidan los errores que pude tener en mi exposición, yo olvidaré la ambientación de algunos pestañeos y ronquidos a lo largo de esta. Agradezco su atención y espero volverlos a ver en la próxima exposición. Hasta luego.